este equipo. Vamos a grabar. Bueno, ahora sí voy a hacer yo una oración rapidita. Amado Padre, te damos muchas gracias por estar aquí en este sábado con usted, afirmándonos en la verdad, porque es una de las armas del cristiano. Como dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Escudo y adarga es su verdad. Gloria a Dios. Es nuestro escudo y nuestra adarga, la verdad. Estar aquí en este mensaje es un arma contra la crisis de este momento. Te damos gracias por tenernos aquí y te rogamos que derrames de tu espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de dominio propio para entender todas estas cosas, poder para obedecerte y practicarlas. Y son bendiciones que te pido y te agradezco para todos nosotros y que las palabras que salgan de mis labios sean las tuyas para la honra y gloria de tu nombre y que ninguna de mis palabras que salga de mis labios en este momento te deshonre. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Amén, amén y amén. Bueno, Amén. hermanos, Amén. entonces leímos Apocalipsis 11 1 y 2, mide el templo. Como les dije, el Señor en su grande misericordia ha hecho que René haga estas delineaciones y van a quedar todas en un solo PDF. Ya no lo voy a mandar de a una en una como lo hacía yo por mi falta de conocimientos con la tecnología. Entonces ahora quedan todas en una y se van a ir todos para ustedes cuando los terminemos. Este, Muchas gracias. el título es Mide el templo y otra vez volvió la interferencia. El título es Mide el templo y eso, Mide el templo es una orden que se le da a Juan en Apocalipsis 11, los versos 1 y 2. Y tenemos aquí tres hitos, 1798, 1840 y 1844. Y el título es Mide el templo. Pero en ese título donde dice Mide el templo, alguien leyó, se leyó los versos de Apocalipsis 11, los versos 1 y 2. Y en el verso 2, el verso 2 dice, Apocalipsis 11 dice en el verso 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque es dado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Una pregunta, hermanos. ¿Cuál es el patio? ¿Cuál sería el patio para ustedes? El El sábado mundo. pasado lo dijimos. ¿Cuál sería el patio? Que fue dado a los gentiles y van a hollar la ciudad santa 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 1260 años. Entonces, ¿cuál sería el patio? ¿Cuál sería el patio? Recording in progress. Los gentiles, ¿Cómo? los gentiles, ¿Cuál es el patio que fue dado a los gentiles para que hollaran la ciudad santa o al pueblo de Dios 42 meses, que son mil no, doscientos sesenta años? Entonces, ¿de dónde a será dónde sería el la patio? iglesia Que hay que dejarlo adventista, afuera y no medirlo. la iglesia adventista.
¿Cuál será el patio que hay que dejarlo afuera y no medirlo? Desde el 538 al 1798 hay 1260 años y ese sería el patio, ¿correcto? Amén. Digan amén si lo entendieron. Amén. Amén. Entonces, si el patio es del 538 hasta el 1798, eso toca dejarlo afuera y la orden es mide el templo. ¿Cuál sería el templo entonces? ¿Cuál es el número que es símbolo del templo? El número símbolo del templo, ¿saben cuál es? 2520. El número que es símbolo del templo, hermanos. ¿Cuántos? 46. El 46. ¿Cuántos años hay del 46 de 1798 al 1844? Hay 46 años. Entonces, desde ahí es que se tiene que empezar a medir. Desde el 1798 a 1844, todos los eventos que pasaran son el templo. Y hay que Sí, yo empezar también. a medirlos. Desde que llegó el primer ángel en 1798, recibe poder en 1844, viene el chasco primero y después el 22 de octubre son el gran chasco. Todo eso es medir el templo para los mileritas. Para los mileritas, ¿verdad, hermanos? Es medir el templo para los mileritas. Amén. Y tenemos que entender la línea de los mileritas porque al entender la línea de los mileritas, esa es las sendas antiguas para nosotros y eso es lo que se repite al fin de este mundo. Entonces lo que pasó ahí se va a repetir en nuestra historia. Amén. Amén. Entonces vuelvo a preguntar, quiero que lo graben. ¿Cuál es el patio que se le deja a los gentiles? Que no se debe medir. Del 538 a 798. Entonces usted tiene que empezar a medir desde 1798, mide al templo y a los que adoran en él. Hasta 1844. Ahí para los mileritas, ¿verdad? Amén. Para los Ahí hay mileritas. 46 años. ¿Qué dice acá abajo? Voy a agrandarlo un poco, vamos a ver si lo puedo agrandar. ¿Qué dice acá abajo? ¿Qué dice acá abajo? Este título que tienen acá, René se los hizo bonito, se los puso con sombras. ¿Qué dice? Lo están viendo en la tercer ángel. De 1844 a 1863 tenemos los eventos del tercer ángel. Sí, está el primero, el segundo y el tercero. El segundo llega hasta 1844 y el 22 de octubre de 1844 viene el mensaje del tercer ángel. Y el mensaje del tercer ángel tiene estos hitos dentro de él. Tiene el número 46. Y qué casualidad que tiene el número 46, porque de 1844 el Señor empieza a hacer un nuevo pacto con los que quedaron. Una nueva iglesia, un nuevo templo, el número 46. ¿Lo ven acá? Pero en ese número 46, que es 1846, ocurrió un evento y fue una boda. ¿Quién se casó en 1846? Elena con Jaime. Exactamente, y Elena era la que iba a dirigir la iglesia de los últimos días y cuando el Señor hace un pacto con alguien le cambia el nombre. Si ustedes van a Génesis 15, 17 y 22, en Génesis 15 el Señor le cambió el nombre a Abraham, se llamaba Abraham, y le cambió el nombre por Abraham, porque iba a hacer un pacto con él. El cambio de nombre es símbolo de pacto. Así que 1846 el Señor empieza a hacer un pacto con su iglesia.
Sí, que había abajo en la con la iglesia adventista, el remanente. Ya. Y esto es después del gran chasco del 22 de octubre de 1844 que dejó las personas en dispersión, dejó al pueblo de Dios en dispersión. Entonces el Señor en 1849 extiende su mano por segunda vez para reunir el remanente de Israel. Y el fruto de esa reunión es el cuadro de 1850, porque el cuadro de 1843 tenía un error allí en una de las cifras, porque el Señor Hola, puso su mamá. mano. Ajá. Vamos a estar silenciosos porque hay interferencia y si hablamos, pues se pone más difícil. El Señor puso su mano, el Señor puso su mano para cubrir un error para que no pudieran entender hasta que Él quitara su mano y lo entendieran. Y eso estaba en el cuadro de 1843. Que ese dice primeros escritos en la página 74 que había un error en una de las cifras que el Señor cubrió, pero que ese cuadro de 1843 era dirigido por el dedo de Dios y que sus cifras no debían ser alteradas sino solo por inspiración. Entonces, cuando llegó el momento de corregir el error por la inspiración, porque hemos leído las citas que la inspiración declara que se iba a hacer un nuevo cuadro y están en la Biblia, y el fruto de que el Señor extendió su mano para corregir el error es el cuadro de 1850 hecho por el hermano Nichols y el pastor Jaime White. Llega entonces otro hito hasta 1856 donde el Señor quiere dar más luz al movimiento al movimiento y envía más luz ahí en el mensaje del tercer ángel, y la luz que envía es más luz sobre los 7 tiempos o más luz sobre los 2520. Y el movimiento no aceptó esa luz, ese aumento de luz que llegó sobre los 7 tiempos, y eso lo lleva hasta 1863, donde rechazan esa luz de los 7 tiempos y empiezan a rechazar la profecía. 1863. Como empiezan a rechazar la profecía, pues el mensaje del tercer ángel se detiene. ¿Ok? Pues ahí se detuvo el mensaje del tercer ángel. ¿Correcto? Se retuvo el mensaje del tercer ángel y hubo una época de vagar en el desierto la iglesia adventista laodicense. Amén. ¿Alguna pregunta hasta estas citas que he leído ahí? No por mi parte, hermano. Entonces, el mensaje del tercer ángel se detuvo en 1863. Amén, hermanos. Amén. Amén. Perfecto. Luego aquí abajo de línea lo que dice Apocalipsis 11, 1 y 2. Mide el templo, pero el atrio o el patio no lo midas. ¿Dónde está marcado? El patio está marcado con rojo. Léame las fechas que están marcadas ahí en rojo. 538, 198. ¿Y eso cuánto tiempo fue? 1260 1260 años son el atrio. ¿Lo tienen claro ahí? Cuando les lleguen las delineaciones, creo que lo van a tener muy entendido, porque me parece que quedó muy, como dicen en inglés, crystal clear, claro como el cristal.
538, 1798, 1260 años son el atrio que era para los gentiles. Y la orden que se le da a Juan es mide el templo. El templo son 46 años, ¿no? El número 46 es símbolo del templo. No olviden que en 46 años Herodes reconstruyó el templo. No olviden que Moisés, cuando subió para recibir instrucciones sobre el templo que hizo cuando venían por el desierto, el Señor le dijo, sube, y él esperó 6 días hasta que el Señor lo llamó allá en el monte a la nube, y luego con el Señor en la nube estuvo 40 días, y 40 más 6, ¿cuánto es? 46. 46 años, por lo tanto, 46 días, perdón, 46 días permaneció Moisés en el monte con el Señor recibiendo instrucciones para hacer el templo. Luego, el templo es reconstruido por Herodes en 46 años. Y después el Señor a Juan le dice, destruid este templo y en 3 días lo edificaré. Le dicen ellos, 46 años se gastaron para reconstruir este templo y él lo va a reconstruir en 3 días, pero dice, él no hablaba del templo físico, sino del templo de su cuerpo. ¿Y el templo del cuerpo cuántos cromosomas tiene? Igual 46. 46 cromosomas, 23 de la mujer y 23 del hombre. Pero el número 23 es símbolo y ahorita no me viene a la mente de qué es símbolo. Y ese número 23 está en la profecía de los 2300. Está en la profecía de los... me parece que es símbolo de la reconstrucción del templo. Y ese número 23 está en la profecía de los 2300 años. Porque si usted a 2300 le quita los 2 ceros, ¿cuánto le da? 23, ¿verdad? Sí, digan amén, para saber que están siguiendo. Amén. Entonces, el número 23 también es símbolo del templo. Son 23 cromosomas de la mujer y 23 del hombre. ¿No? Entonces, ahí está esta parte que nos lleva hasta cuando dice, mide el templo, y esto era lo que tenían que medir, se le dio la orden a Juan, y esto era lo que tenían que medir los mileritas cuando empezaron su mensaje, que lo llevó hasta 1863 cuando rechazan la profecía y empiezan a vagar en el desierto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hermana Natalia, ¿alguna pregunta? Hermano Toño, hermana Sobeida y hermano Castro. No, señora. ¿Todo entendido? Y hermana Natalia, ¿todo entendido? Hermana, Adelante. algunos dicen que 46 cromosomas, otros en 48. ¿Por qué hay esa? ¿Quién dice que 48, hermano? Primera vez que yo lo escucho a usted decir que 48 cromosomas. Yo lo he oído, lo he estudiado, que 48. ¿Quién dijo que 48? Yo no lo he dicho, hermana, lo he estudiado en ciertas cosas. Los libros, pero ¿en qué libro, hermano? Tal vez que usted leyó mal. Puede ser que leí mal, sí. Yo creo que leyó mal porque son 46. Y si tienen 45 o si tienen 47 o 48, ya son mongólicos. Oh, Dios. Sí, hermana, gracias. Tenemos la otra delineación aquí. Hermana, que antes, cuando yo estaba en la escuela primaria, había un error, que eso fue después corregido. Pero antes, en la escuela primaria, lo que son los viejos, las maestras estaban equivocadas y escribían los libros equivocados porque ellas repiten lo que dicen los libros.
¿Un error en dónde, hermana? Libros de la escuela primaria. Ah, bien. Por eso que hay mucha gente que son mayores, dicen que Eso, eran 48 cromosomas. Pero ah, eso fue arreglado. bueno, yo primera vez que oigo. Tenemos la siguiente delineación y tenemos aquí donde se empieza a medir el templo, ¿no? Se empieza a medir desde 1798 en adelante y esto es la medición del templo para los mileritas. Y, y tenemos aquí a Miller en 1818, pero Miller es el Elías moderno, ¿no? Y 1818 y 1831 es cuando Miller empieza a llevar el mensaje, el aumento de conocimiento que vino del primer ángel. Temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio es venida. Aquí en 1831 da su primera prédica sin credenciales, porque sus credenciales las recibió en 1833. 1818 es donde se le empieza a abrir ese conocimiento a él. 1840 recibe poder el mensaje del primer ángel. Tenemos 1844, es el gran chasco, el pacto que hace Dios con su nuevo templo que él está haciendo, el símbolo del matrimonio de la hermana Ellen White con Jaime White, 1846, tiende su mano por segunda vez, del 49 al 50, y es imprimido el gráfico de 1850, 1856, nueva luz sobre los 2520, porque son dos profecías, y eso lleva hasta 1863, donde el mensaje del tercer ángel ha sido repetido. Pero eso tiene que ver también con Moisés, ¿no? Elías y Moisés están, como dice el Señor, y daré poder a mis dos testigos que profetizarán vestidos de silicio. Y los dos testigos simbólicamente son Moisés y Elías. Amén. 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 Tenemos la siguiente delineación. Estas son cosas que se repiten en la línea milerita. Que estas son cosas de la línea milerita, pero estas cosas se van a repetir para nosotros desde 1989, pero reciben poder en el 9/11 del 2001 o el 11 de septiembre del 2001. Y el 11 de septiembre del 2001 se va a cumplir lo que dice y vamos a repetirlo nosotros. Vamos a repetirlo una y otra vez. Se va a cumplir lo que dice Apocalipsis 18:1. Por favor, alguien me lea Apocalipsis 18:1. ¿Quieres hacer? Amén. Dale. Y Y después después de de... estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada en su gloria. Amén. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. Después de estas cosas, ¿cuándo se cumple eso de Apocalipsis 18? En 2001, 9/11. Ajá. El 2001 del 9/11, ¿verdad? Y
Y vamos a leer la cita. La estaba buscando para leérsela. Porque eso del 18, de Apocalipsis 18:1, es un cumplimiento del 9/11 del 2001, pero no porque lo digamos nosotros, sino que nosotros tenemos que ver que está escrito en la pluma inspirada, ¿verdad? Porque nosotros solamente nos guiamos por un escrito está. Amén. En la Review Herald 5 del 6 de 1906. Entonces está en la Review Herald del 5 de julio de 1906. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cómo es posible que yo haya declarado que Nueva York será arrasada por un maremoto? Nunca lo he dicho. Al contemplar los grandes edificios que se erigen allí, piso tras piso, he dicho que escenas terribles ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir la tierra. Entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18:1-3. Todo el capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo que se avecina sobre la tierra, pero no tengo luz en particular sobre lo que se avecina sobre Nueva York. Solo sé que un día los grandes edificios serán derribados por el poder de Dios. Por la luz que me ha sido dada, sé que la destrucción está en el mundo. Una palabra del Señor, un toque de su gran poder, y estas enormes estructuras caerán. Se producirán escenas tan aterradoras que no podemos imaginar. Review Herald, 5 de julio de 1906, párrafo 14. Y cuando ocurriera eso, se cumplirían las palabras de Apocalipsis 18 del 1-3. Entonces usted ve por qué es que estamos diciendo que en que esto es el mensaje para nosotros sería cuando recibe. O sea, es que acá el mensaje del tercer ángel se interrumpe acá en 1863, pero él vuelve a arrancar nuevamente el 9/11 del 2001, cuando desciende el ángel de Apocalipsis 18:1. Y entonces, ¿qué dice? También se cumple de este lapso aquí hasta la ley dominical, se va a cumplir Apocalipsis 2. Por favor, ¿alguien lee Apocalipsis 18:2? Amén. Gracias. Y clamó fuertemente. ¿Ya leyó, hermano? Lee tú porque se fue el hermano. Como que se cayó, alguien lo reemplaza mientras vuelve. 18:2. Y Sí, clamó fuertemente en alta voz diciendo: caída es Babilonia grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Amén. amén. Entonces aquí, desde 1989, se empieza a reanudar el mensaje del tercer ángel, pero cuando se reanuda el mensaje del tercer ángel es combinando los tres mensajes angélicos, tanto el primero como el segundo y el tercero. Entonces, Apocalipsis 2 está enfatizando el mensaje del segundo ángel cuando dice 2 veces, caída es la gran Babilonia o Babilonia la grande. ¿Cuántas veces está diciendo? 2 veces. Y eso, caída es la gran Babilonia, lleva aquí que recibe poder desde el 9/11. En el 9/11 más que todo se reanuda el mensaje del tercer ángel y se combinan los tres mensajes de los tres ángeles. Y esto nos lleva hasta este hito acá. Ustedes ven una L y una D. ¿Se imaginan qué puede ser esa L y esa D? ¿Lo saben?
La ley dominical. Hasta la ley dominical. Entonces, Babilonia cae aquí, mensaje del segundo ángel, caída, en la combinación de los mensajes del segundo ángel, caída es, la gran Babilonia. Esto es un lapso que lleva hasta que la ley dominical cae, hasta que la ley dominical sale, y cuando sale la ley dominical se cumplen los versos 3 y 4 de Apocalipsis 18. ¿Alguien puede leerlo? Apocalipsis 18, 3 y 4. Amén. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor y su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. 4. Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas, para que no perezcáis de sus plagas. Entonces, cuando llega la ley dominical, ahí cuando llega la ley dominical, la gran Babilonia va a caer. Ella se levanta, saca ley dominical, pero ella está caída, ¿no? Está sin Dios. Pero eso, de ahí desde la ley dominical en los Estados Unidos, nos lleva a este trayecto donde tiene, mi hijo le puso la sigla en inglés otra vez, acá. Acá tenías que escribir cierre del tiempo de gracia y tú pusiste close of probation en inglés. Bueno, eso que tiene ahí una C, una O y una P es la ley dominical lleva hasta el cierre del tiempo de gracia cuando la bestia llegará a su perdición sin nadie quien le ayude. Pero nos equivocamos aquí, le colocamos las siglas en inglés. Las siglas aquí serían cierre y aquí una D y aquí una G. Cierre del tiempo de gracia. ¿Entendido, hermanos? Así que cuando ustedes vean esto aquí, COP es cierre del tiempo de gracia. Si me copiaron, Gracias. digan amén. Amén, hermana. Solo una sugerencia. Cuando usted habla, en mi celular aparece el micrófono del hermano Antonio. Yo pienso que puede ser que alguna brisa está corriendo en el área de él que hace la interferencia. Trate de cerrar el micrófono para ver si es él. ¿Quién? El hermano Antonio. Hermano Sí, Antonio, cierre su micrófono para ver. sí. Voy. ¿Ya? Parece No, que hermano. sí. Parece que sí. Gracias, hermana Fulvia. Entonces, ya dijimos, esta COP es cierre del tiempo de gracia. Primero ley dominical en Estados Unidos y esto nos lleva hasta el cierre del tiempo de gracia. Pero después de la ley dominical en Estados Unidos se oye otra voz que dice, salid de ella, pueblo mío. Entonces llama a los trabajadores de la hora undécima a salir de Babilonia para que no reciban sus castigos por sus pecados. Y el hermano Antonio se cayó. No, ahí está otra vez el hermano Antonio. Hermano Antonio, cierre su micrófono. Lo tiene abierto. Escucha, hermano. Salga. Bueno, ya. Ya se lo cerré yo, no se preocupe. A las 6 aquí. A las 6 aquí. Para que vamos a lo que le dije. Pero un momentico. Bueno, ya estoy con ustedes. Parece que ya mejoró. Entonces, ¿dónde íbamos por acá? Entonces, íbamos acá. Entonces, después de la ley dominical se oye otra voz que llama
a los trabajadores de la hora undécima a abandonar Babilonia. Amén. Y tenemos acá esta línea, pues esta línea de aquí del Oh, esta línea, tenemos una línea acá abajo y esta línea es 1844. Esto es 1846 acá, pero se equivocó y se le puso 16, se le puso un 1, pero este 16 es 46. Espero que ustedes corrijan allá, hagan esa anotación. amén, amén. Es donde Ya, dice hermano. 16 es 46 y es 46, sí. 1846 cuando se renueva el pacto. Esto es 49 cuando extiende su mano por segunda vez y el resultado es 1850, 1856 cuando hay nueva luz sobre los 2520 y aquí esto lo lleva al rechazo de la profecía 1863, pero se colocó aquí abajo porque esto que está aquí abajo se repite acá arriba desde el 911 hasta la ley dominical. La muerta. Cuando es rechazada la luz que se está abriendo para este tiempo. Amén. Amén. Porque se está abriendo mucha más luz. Y, y aquí desde 1844 el Señor dice que dará poder a sus dos testigos. Estos son los dos testigos, o los cuadros, o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o la Biblia y el espíritu de profecía, o el movimiento que tiene esta verdad y está llevando esta nueva luz. Que dará poder a sus dos testigos. Eso es lo que ocurre aquí desde el 911, ley dominical y cierre del tiempo de gracia. ¿Alguna pregunta, hermanos? Quiero que hagan preguntas para saber o que me digan, entiendo eso, o no sé. Hermana, una. Abajo hay la segunda línea que está en negro, dice 44 y 16. No sé si usted lo dijo ahorita, no lo capté, no lo escuché, no sé, pero el 44 al 16, ¿de dónde sale? El 16 no es 16, es 46. Es un error en los que estaban haciendo las estructuras. Es, En el que estaba haciendo la estructura, un error en mi hijo que hizo las estructuras. Ah, perfecto. Es Gracias, hermana. 46 y ese 46 40. es cuando Ellen White se casa Sí, y el Señor ahí donde sí. es casa, el sí. símbolo del pacto, donde Ahí Amén. donde empieza a ser el templo. 46 Sí, símbolo del templo. El templo es el templo de su templo espiritual. amén. sí. Sí, ahí lo entiendo. Gracias, hermana. Bueno, Y el entonces 23 también, hermano. aquí tiene los dos testigos que entienden estas verdades que van a Es Elías y profetizar Moisés. vestidos de Elías, silicio. Elías y Ah, Moisés. Hermano. En este caso, los dos testigos aquí serían los 144,000, los que tenemos estas verdades que estamos ¿Mm? llevándolas al mundo. Amén. Seríamos como sus testigos y vamos a ser levantados como los panes mecidos. Tenemos la siguiente. Y aquí vemos lo que yo les estaba diciendo, porque todas esas cosas que mide el templo lo pone él en la estructura de Miller desde 1798, lo pone en la estructura del 911, pero también lo pone en la estructura ya de estos últimos días. Y aquí tenemos que esto del 911 empieza en el 911 y en el 911 tendríamos Apocalipsis 11, 1 y 2. A ver, por favor, 911. Tenemos Apocalipsis 11, 1 y 2, donde ¿qué dice? Recibe la orden, levanta, recibe una caña de medir y le dan la orden, levántate y mide el templo.
Toda esta luz que estamos estudiando aquí es medir el templo. Y tenemos, luego tenemos en el 2012, este, se cumple Apocalipsis 11:3 al 6. Por favor, alguien lea Apocalipsis 11:3 al 6, que se cumple en el 2012. Y Apocalipsis. daré, Amén. y daré potestad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y si alguno quisiera dañarles, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quisiera hacerles daño, debe ser muerto de la misma manera. Esto tiene potestad de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía, y tiene potestad sobre las aguas para tomarlas en sangre y para herir la tierra con toda la Solamente hasta plaga. el 3, hermana, ¿sí? Ah, no, sí, Ah, es hasta el 6. Sí, continúa, hermana. Está ok. bien. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Amén. Hasta el 6. Ahí. Sí, Ah, ya. sí, cuantas veces quisieren. Bueno, eso Está ahí. es, entonces eso es, este, aquí estas cosas se están cumpliendo en nuestra época. Es el mensaje abierto, es lo que se está profetizando. Eso empieza Hermanita, en el 2012. En el 2012 fue que se empezaron a dar las tablas de Habacuc, reglón tras reglón, línea tras de línea, y siguió el aumento de conocimiento. Pero esas profecías, desde el 9:11 están predicando los dos testigos. Y eso nos lleva ¿hasta cuándo? Hasta Apocalipsis 11:7. ¿Podría leer Apocalipsis 11:7, por favor? Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Amén. Los venció y los mató ¿cuándo? En julio 18 de 2020. ¿Cómo quedó este movimiento? ¿Alguien puede decirme cómo quedó? Es parecido. Muertos en las Sí, calles, muerto, sí. muertos en las calles, y ahí se cumple Apocalipsis 11:8-10. Vamos a leerlo, vamos a leer. Y los cadáveres, no, sí, dice, los matará, y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos y tribus y lenguas y naciones verán los cadáveres de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean puestos en el sepulcro. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán dones unos a otros, porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. ¿Quiénes son esos profetas que estaban llevando el mensaje y que fueron muertos en julio 18 del 2020? ¿Quiénes fueron? Que estábamos hablando el mensaje profético Fuimos que nosotros los que estamos en el movimiento, hermano. nosotros, este movimiento, ¿verdad? Amén. Y estuvimos muertos durante 3 días y medio. 3 días y medio simbólicamente son ¿cuántos años? 3 años y medio. ¿Y cuántos días tienen 3 años y medio? ahí está, 1200, 1200, 160. 1260. 1260. Mil No, doscientos ciento sesenta sesenta. días. ¿Y esos 1260 días se debían medir o no se debían medir? Esos 1260 días, ¿a quién se le dejan? ¿Cuál es la orden que se da en Apocalipsis 11:1 y 2?
Mide el templo y a los que moran en él, pero el atrio no lo midas porque es dado a los gentiles 42 meses o 1260 días o años. Para el Señor un día es como un año y un año es como un día, ¿no? Principio día por año. Entonces Amén. aquí tenemos del 18 de julio para nuestra línea, para los 144.000, donde se repite 1798, antes de 1798, donde es dejado a los gentiles, no lo midas, no lo midas, porque fueron dados a los gentiles, ¿cuántos? 1260 días, 3 días y medio muertos en las calles. Amén. Digan amén si lo entienden. Amén. Amén. Y si están muertos en las calles, entonces el Señor vuelve a extender su mano en el año 2024 para volver a reunir a su remanente. En el año del 2024, ¿cuándo vino el anciano Jeff otra vez y empezó a hacer presentaciones por Zoom? En diciembre del El, 2024, el creo. 30 de diciembre del 2023. O El sea que al 2023, 2024, sí. todo el 2024 hizo presentaciones. Ahí otra vez extiende su mano para reunir a su pueblo. ¿Y qué pasa de ahí cuando él empieza a reunir a su pueblo el 2024? Esto nos lleva hasta este hito. ¿Saben qué es este hito LD? Ley dominical. Ley dominical. Y eso está en los versos 12 y 13 de Apocalipsis 11. Alguien léalos, por favor. Repita la cita, por favor. 12 y 13. Está escrita ahí, mire, Apocalipsis 11, los versos 12 y 13. Seguro yo no la dije bien, es mi culpa, porque creo que dije 12 y 13, es 12 y 13. Bueno, la leo yo. Apocalipsis 11, 12 y 13 dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Y en aquella hora fue hecho un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7.000 hombres murieron en el terremoto, y los demás se espantaron y dieron gloria al Dios del cielo. Entonces eso se llama ley dominical. Nosotros estamos caminando, estamos llegando a este punto. El terremoto es cuando rechacen este mensaje, cuando rechacen, saquen la ley dominical, rechazan los mandamientos, rechazan al Señor como rechazó Francia. La Biblia en la Revolución Francesa y murió mucha gente, como 7.000, que los que escribieron la Biblia, los que registraron esto, lo catalogaron como un terremoto donde murieron como 7.000. Pero ese número 7.000, recuerden que ese número 7.000 es un número también simbólico, ¿no? ¿Qué le dice el Señor a Elías cuando le dice él, le dice el Señor, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Y qué dice Elías? No, es que yo estoy huyendo porque me buscan para matarme. Ya han matado a todos los profetas de Dios y solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. ¿Y qué le dijo el Señor? Que se había reservado 7.000. Que se había reservado 7.000 que no habían doblado las rodillas ante Baal. Esos son 7.000 simbólicos de los que se salvan, pero hay 7.000 también de los que se pierden cuando salga la ley dominical, ¿no? Que mueren Amén. como un terremoto, como 7.000, ¿no? ¿Correcto? Amén. Amén. Bien. Amén. Entonces, eso de dónde viene, mira la línea que él traza acá abajo, mide el templo, y él dice medir el templo, es desde 9:11,
los dos testigos empiezan a medir el templo, los dos testigos sería este movimiento, hasta julio 18 del 2020, donde hay muerte y duran tres días y medio en las calles, hasta que oyen una voz que le dice sube al cielo. Y en la Revolución Francesa, cuando abolieron las Biblias, duró 3 años y medio esa ley y después otra vez dieron tolerancia a las Biblias. Y cuando volvió que le dieron tolerancia a las Biblias, las sociedades bíblicas se reunieron e imprimieron muchísimas Biblias y regalaban, repartían Biblias para todas partes. Pero aquí cuando nosotros estuvimos muertos en las calles, 1260 días simbólicos, hasta el 2024 que el Señor extendió su mano otra vez para reunirnos cuando el anciano Jeff apareció y hubo aumento de conocimiento, este clamor de medianoche que sigue aumentando. El mensaje está yendo, ya dice el hijo del anciano Jeff Pippinger, a 177 países en el mundo. Entonces se está cumpliendo la voz que dice, sube acá y subieron al cielo en una nube. Porque este mensaje ahora está llenando el mundo. Amén. 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 Para decir amén. 177 países están, el mensaje está en 177 países. Gloria a Dios. Entonces, esto es esta línea acá abajo es esta, de aquí hasta el 18 de julio, cuando mueren. Y aquí estamos ya en esta época donde se oye la voz que es subida acá. Mm. Y tenemos esta otra. 9:11 mide el templo. Los dos testigos empiezan a dar este mensaje. La muerte, 2020, julio 18 del 2020. 1260 días simbólicos, 3 días y medio hasta el 2024. Y ahora se empieza a medir, esta línea se repite del 2024 hasta el cierre del tiempo de gracia. Así, aquí sí lo colocó bien René. Entonces, en el 2024, ¿qué hace el Señor? Extiende su mano nuevamente o desciende un ángel ahí en el 2024 para, 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 para iluminar la tierra con su gloria. O sea, esto se repite, lo del 9:11 hasta el 2024 se repite aquí hasta que se cierra el tiempo de gracia. Se vuelve a repetir la línea. No sé si me estoy haciendo entender. Esta delineación aquí es desde el 9:11 hasta que sale la ley dominical. Y esta es la delineación de aquí hasta el 2024, cuando Él extiende su mano por segunda vez. Y estamos andando en este tiempo antes de que salga la ley dominical. Está a punto de salir la ley dominical, donde se va a producir un baño de sangre. Cuando salga la ley dominical será un baño de sangre. Después de que salga la ley dominical se va a cumplir lo que dice el quinto sello. Vamos a leer Apocalipsis 6, allá en el quinto sello. ¿Seis qué, hermano? ¿O es Apocalipsis 6? ¿Es Apocalipsis 6 los sellos o es Apocalipsis 6? Apocalipsis 6:9. Y cuando 6:9. abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido Muertos. muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fue dada vestiduras blancas a cada uno de ellos. Y les fue dicho que reposaran todavía un poco de tiempo,
hasta que se cumplieran. Un momentico, voy a prender la luz, que aquí ya está oscureciendo. Andas consciente. Que reposaran todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces en la ley dominical va a haber un baño de sangre y muchos siervos de Dios van a morir allí. Y esos son los que van a completar a los mártires que murieron del 538 al 1798, que esas son las almas que están debajo del altar. ¿Alguien puede explicarme lo que acabé de decir? Quiero asegurarme de que lo entendieron. Porque es que la Biblia está escrita y hay que saber cuándo se cumple lo que está escrito en nuestra época. Entonces aquí después de la ley dominical van a morir muchos mártires. Y estos mártires que van a morir después de la ley dominical van a completar los mártires que están las almas que están debajo del altar, que son las almas que murieron del 538 al 1798. Se repite la historia. Sí, los que mueren ahí completan las almas que dicen allá, ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas a los que nuestra sangre? Estos que van a morir aquí después de que salga la ley dominical. ¿Alguien hace algún comentario de eso, por lo menos? Hermana Natalia, tiene su micrófono cerrado, ábralo. Hermana Natalia. Bueno, entonces voy a continuar. Parece que no lo entendieran o algo así, o no sé. Todo claro, todo claro. Ah, está Bueno, claro. discúlpenme, pero yo sí no estoy clara. Ah, bueno, hermana, por eso le digo, ¿qué es lo que no entiende? Hermana, estas son como fractales que se repiten, no Es sé que si... te sabe que estaba un tiempo que como no tengo celular, yo perdí ya el hilo y he estado como para atrás. Y Sí. entonces lo que usted me dice que van a morir con el sello, La ley dominical. ajá, eso, bueno, sí, como un sello, la ley dominical, ¿por qué van a morir? Que Alguien, los van alguien a está moviendo, alguien está moviendo las delineaciones que tengo en la pantalla. No las muevan, que ya están rayando. Hermana, van a morir porque van a ser fieles a los mandamientos y porque va a haber un decreto de muerte cuando salga la ley dominical. Bueno, ahí no es que, ahí en sí, exactamente ahí no será el decreto de muerte. Él avanzará hasta que se acabe el cierre del tiempo de gracia para todo el mundo. o Pero sea, que la gente no saldría a hacer huelga pero cuando por la el ley sistema, no dominical, sé. pues la gente, los que no quieran someterse a guardar el domingo, sino que sigan guardando el sábado, pues muchos fieles de Dios van a morir allí. Sí. Y esos que mueren después de que salga la ley No son los que dominical, van en los siendo fieles a 144. Dios, son los que completan todos los que murieron del 538 a 1798. Es que lo que pasa es que, por ejemplo, estoy escuchando que aquí en Panamá, bueno, como el presidente anda con esas vueltas de por allá de Europa, de la ONU y esas cosas, pero lo que quería decirle es que quieren implementar que ahora los estudiantes den clase los sábados. Y yo sí tengo, Exactamente. Eso van a empezar a presionar, a presionar. Y entonces cuando ya saquen la ley dominical, esto está a punto, ya está a punto. Esto lo están haciendo, pero en secreto, pero nosotros estamos caminando en eso. Va a morir mucha gente. De hecho, este turning point que fue Charlie Kirk, ¿recuerda? Dice, ajá, es uno de esos mártires porque él o- había descubierto la verdad del sábado y estaba guardando el sábado.
y como arrastraba tanta juventud y todo eso. Entonces, son los que completarán, entonces los que completarán las almas que están debajo del altar. ¿Ok? Porque yo le había dicho a mi tía que si eso lo probaban, igual no iba a mandar a mi hijo a la escuela los sábados. Yo me imagino que tal vez me irán a llamar a capítulo porque no va mi hijo a dar clases. Seguramente la llamarán y en algún momento ya tendremos que tomar la decisión de ejercer fe y no sé, irnos para donde podamos tener a nuestros hijos con nosotros, porque si no, No, esto está muy difícil. Hay que pedirle al Señor que dirija nuestras vidas en estos momentos. ujú, amén. Acá abajo tenemos que la medida del templo para los 144,000 empieza en el 9/11 y llega hasta julio 18 del 2020 donde hay dispersión. Y llega hasta julio 18 del 2020 donde hay dispersión. Tenemos los 1260 días o 3 días y medio que quedamos, se nos quitó al reformador, no se miraba, pero en el 24 vuelve a aparecer y es ahí donde el Señor extiende su mano para los 144,000 por segunda vez para reunir el remanente de este movimiento. Esto es poco que quedamos. Y aquí tenemos, como Él extiende su mano, es como que el ángel desciende, 2024, y otra vez se le está dando poder a los dos testigos, hermanos, porque hay nueva luz, y dice, y la nueva luz está, ahorita voy a abrir esas delineaciones allá para recordarlo bien, para poder explicar. Pero esa nueva luz, ese poder que ilumina la tierra con su gloria, aquí otra vez, desde el 2024 otra vez, se le da poder a los dos testigos otra vez, que somos nosotros, que estamos predicando y enseñando estas cosas. Los dos testigos recibirán poder y luego dice acá, aquí durante todo este tiempo predican. Pero vienen los mártires que van a morir en la ley dominical, ¿correcto? Esta parte de aquí de la ley dominical para acá, no sé, nosotros vamos como por aquí, donde hicieron este rayón para acá, más o menos, hacia acá hasta la ley dominical, que está pronto a ser visible, porque ya están dando. Y cuando salga la ley dominical, ¿qué va a pasar con los dos testigos? ¿Qué pasó con los dos testigos en Apocalipsis 11? Ahí es donde van a morir los mártires que van a morir, que va a haber el baño de sangre. Van a estar y va a haber un tiempo de 1260 días simbólicos hasta el cierre del tiempo de gracia para la humanidad. Entonces, esta línea acá abajo nos lleva hasta el cierre del tiempo de gracia para toda la humanidad. Quiero saber si están entendiendo, ¿no, hermanos? Por favor, colabórenme, háganme un comentario o alguna pregunta. Hasta aquí vamos bien, hermana María. Gracias. Hermanita María, Porque la línea de aquí arriba nos trae hasta el 2024, cuando vuelve a aparecer el anciano Jeff y hay aumento de conocimiento y él lo empieza a presentar. Y nosotros a escucharlo y nosotros también a reproducirlo y a ponerlo en el registro público hasta el 2024. Pero del 2024, que es cuando el Señor extiende su mano para reunir otra vez el remanente de su pueblo, pasa un tiempo hasta aquí y otra vez es que el remanente queda como los dos testigos que reciben poder y tienen que enseñar eso a las personas. Tenemos que enseñarlo. Somos los dos testigos que lo vamos a enseñar hasta que salga la ley dominical. Cuando salga la ley dominical va a haber un baño de sangre y muchos mártires van a morir.
y van a pasar simbólicamente 1260 días hasta el cierre del tiempo de gracia. Entonces ve que esto de aquí para acá, nosotros estamos como aquí donde hicieron este rayón en azul, que está como en azul, y esto de este rayón para acá es lo que está próximo a venir, a cumplirse. Y el templo de los 144,000 empieza a ser movido desde el 2024 que el Señor extiende su mano hasta que salga la ley dominical. Cuando salga la ley dominical, el templo de este movimiento ya queda listo y sellado. Una pregunta. A eso. Estamos en el tiempo preciso en que ya debiéramos estar explicándole esto a la gente. Ya. Porque no demora llegar la ley dominical. Y es que lo estamos haciendo, porque el anciano ya lo Sí, está haciendo y nosotros también lo estamos haciendo, por lo menos. pero nosotros que estamos escuchándole a usted, debemos también mandar a nuestros contactos. Exacto, manden este video y mándenlos a sus contactos y les toca que ustedes ayuden a publicar esos videos. Yo subí el del sábado pasado, pero no he tenido tiempo de publicarlo como tenía antes un poquito más de tiempo. Ahora no dispongo de esa bendición, hago mis esfuerzos. Colaboren ustedes que ya está el video, mándenlo al Facebook, a los grupos de 2500 del 2018. Ustedes le dan compartir y ahí salen grupos y a todos los grupos adventistas compartan. Yo no he tenido tiempo de compartirlo. Y después me fui a hacer estas delineaciones y, y no, hoy me fui a hacerlas con mi hijo y no las terminamos. Mandara yo para Dios, sí, manda tengo que hablar la verdad. Vamos terminando de pausar. Estoy buscando otra, la delineación de las delineaciones en inglés, pero es que no las tengo, no las veo acá. Descarga. Ahora sí, creo que es este. Me faltaron unas por hacer y yo llegué hasta acá, creo que fue templo. Aquí, esta ya está explicada. 42 meses, estos 42 meses que dice acá. Esta fue la última, del 2024, cuando él extiende su mano por segunda vez para reunir a su remanente de los que son los 144,000. Entonces tiene que le da poder a sus dos testigos, es este aumento de conocimiento para que ellos profeticen vestidos de silicio hasta la ley dominical, que la bestia que sube del abismo, que sabemos quién es la ley, en la ley dominical, los vence y los mata, viene donde mueren los 7,000, los mártires que van a completar los del quinto sello. Y de ahí pasan 1260 días simbólicos, que son estos 42 meses, hasta el cierre del tiempo de gracia para la humanidad. Y eso es donde los 144,000 tienen que lo que estamos haciendo nosotros. Estamos midiendo el tiempo, el templo, desde el 2024 hasta la ley dominical. ¿Ok, hermanos? Eso es medir el templo. Pero los 1260 meses que son de aquí hasta el 2024, déjalo afuera y no lo midas. ¿Correcto? Amén, Amén. ¿verdad? ¿Quién dice amén? Amén.
Tenemos entonces aquí ya, él dice aquí, cuando llega a esta parte, dice que va a cambiar su tema. Y empieza a hablar de Génesis 11, Mateo 11 y Apocalipsis 11. Son tres pasajes que hablan sobre el pacto. Y teniendo incluido que Génesis 11, creo, tiene incluido el número 22 y el número 22 es símbolo de qué, hermanos? De divinidad La combinación de divinidad con humanidad. y humanidad. Entonces vamos a leer Génesis 17. Pero yo le dije que Génesis 11, yo tal vez estoy equivocada aquí, es que estos capítulos, Génesis 17, Mateo 16 y Apocalipsis 17, tienen en común este verso 11 y tienen en común que tienen 22 versos, creo. Entonces vamos a ir a Génesis 17 y vamos a leer del 10 al 12 para entender esa delineación. Porque yo quisiera explicarles con las palabras del anciano Jeff, pero no me graban, no se me graban. Entonces tengo que, lo que entiendo, explicarles con lo que entiendo. Génesis 17. Génesis 17 del 10 al 12. Amén. Esos son unos capítulos que conectan allí con el verso 11. Todos se conectan en el verso 11 y tienen que ver con el pacto. Este es mi pacto, dice Génesis 17:10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. O sea, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti. El símbolo del pacto era que será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y el 11 lo afirma, circuncidarás pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. La circuncisión es símbolo del pacto, ¿cierto? Y luego el 12 dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros en vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente. Todos tenían que ser circuncidados al octavo día. Y la circuncisión es el símbolo del pacto. ¿Y por qué será que Amén. al octavo día, hermanos? A ver, ¿por qué será que al octavo día? Porque es el día de no de perfección, sino de bendición, en materia de prosperidad. ¿Cómo, hermano? El 7 es ¿Le puedo perfección. explicar Sí, como pero laboratorista? sí, hermana, le voy a dar la palabra cuando termine el hermano Castro. Hermanita, el 7 es perfección y el 8 era porque ¿Cómo, era cómo? Más prosperidad. despacio, hermano, no entendí nada, qué pena. Hermanita, el 7 para mí es perfección y el 8 era prosperidad y bendición. Por esa razón era. Prosperidad y felicidad, y el 7 perfección. Bueno, ese es el comentario del hermano Castro. Adelante, hermana Natalia, ahora su Es comentario. que en ese periodo de tiempo, en esos 7 y medio a 8 días, está el tiempo de coagulación en su máximo respuesta. ¿El tiempo de qué? Coagulación sanguínea. En su máxima respuesta. Ok. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa? Por eso Jesús se le hizo la circuncisión en ese día. En el octavo día.
Sí, al octavo día Jesús fue circuncidado. Pero es que el número 8 es símbolo ¿de qué? De perfección, hermanita. El número 8, el número 8 es símbolo ¿de qué? Recuerden y que resucitará como un octavo, pero que es de entre los 7. Es símbolo de resurrección. El número 8 es símbolo de resurrección. Entonces, es Amén. resurrección para la iglesia de Filadelfia o es resurrección para el papado para ir a su perdición. O es resurrección como Trump, que fue muerto en el 2020 cuando le robaron las elecciones en la línea externa, pero que resucitó. ¿Cuándo fue que lo eligieron? En noviembre del 2014, como un octavo, pero que era de entre los 7 últimos presidentes. Amén. Amén. Quedó comprendido, ¿no? Amén. Amén, hermano. Entonces tenemos aquí a Génesis 17:12, donde nos está hablando del pacto y el símbolo del pacto es la circuncisión. Y en el verso 11, que es donde se conectan estos versos, dice, en el verso 11 le dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y como es un pacto entre mí y vosotros, el Señor ahí estaba haciendo un pacto con Abraham. Pero cuando la iglesia de Abraham apostató, los fariseos, él pasó por alto a esa gente del pacto y Me caí. empezó a llamar una nueva iglesia, ¿no? A los discípulos. Y era como una resurrección, ¿no? Entonces, entonces, tal cual, ahora está pasando por alto el pueblo del pacto anterior. ¿Quiénes somos los del pueblo del pacto anterior? ¿Quiénes eran o quiénes son? Porque yo quiero estar con los que está haciendo pacto ahorita. Y está haciendo un nuevo pacto con nosotros. Entonces, esos que están siendo pasados por alto son la iglesia de la Odisea. Y con los que está haciendo el nuevo pacto en lengua de tartamudos, que el remanente de los 144,000 están resucitando como la iglesia de Filadelfia. Amén. Amén. Pero Amén. eso se relaciona Amén. con Mateo y con Mateo 16 y con Mateo en Cesarea de Filipo, que también es Panio. Y allá en Cesarea de Filipo es que está Pedro en Cesarea de Filipo. Y eso sería nosotros hoy aquí. Y esto tiene el número 16, 17, 19. Este número tiene que ver con la Golden Ratio y con el pi, que es un número de matemáticas que es muy simbólico. Pero esto aquí, estos versos 11 aquí con Mateo se unen en el verso 18. Y vamos a leer Mateo 16, 17 al 19. Mateo 16, 17 al 19. Del 17 al 19. Y respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, ese Pedro somos nosotros ahorita, los 144,000, y nos dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? Sobre Cristo Jesús.
y sobre él la roca que es Cristo Jesús, que son estas líneas que estamos entendiendo y que son estas líneas de las personas que van por ese sendero estrecho y al lado del abismo y que ya no tienen dónde poner los pies y se agarran de esas cuerdas, que esas cuerdas son estas líneas para lanzarse al otro lado, porque Jesús está a punto de venir. Y los que nos sostengamos aquí de estas líneas, nos lanzamos al otro lado, será una tierra hermosa como nunca fue vista. Y Amén. por eso tenemos que entender estas líneas. Entonces, yo te digo que tú eres Pedro, estos 144,000, el número Pedro es símbolo de los 144,000. Si usted le cuenta las letras, sus números, el número romano te da 144,000. Y dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre, ¿dónde está? ¿Dónde iba leyendo? Ah, estoy perdida. Este. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca que es Cristo Jesús edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Prevalecerán contra nosotros las puertas del infierno? Hay poder en el nombre de Jesús. No, Amén. Pero les quiero decir, hermanos, tengo que decirles a ustedes que el Señor a mí me ha mostrado y me ha dicho que la victoria está cuando Gedeón en Jueces fue a liberar al pueblo de Israel de los madianitas. ¿Qué le dijo el Señor primero que hiciera cuando se le apareció y él estaba escondido en el lagar zarandeando el trigo porque los madianitas esperaban que ellos sembraran y trabajaran hasta el tiempo de la cosecha y cuando llegaba el tiempo de la cosecha venían los se madianitas robaban la y cosa. les quitaban su trabajo. Eso era una opresión terrible. Y yo la entiendo, esa opresión, yo entiendo. Es como que lo hubiera vivido. Y estaba ya Gedeón esforzado, bregando a salvar algo para comer. Y se le aparece el ángel de Jehová, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la historia? Sí. Y él se da cuenta que es el ángel de Jehová porque le dice, espere que vaya y traiga la ofrenda. Y entonces él consume la carne y le dice, el caldo riéguelo sobre las piedras. Y se da cuenta, entonces le dice, ahora ve y libera al pueblo de Israel. Y él le dice, pero Señor, si yo soy de la tribu más pequeña del pueblo de Israel y de la familia y de mi familia, y de mi clan, yo soy de la familia más pequeña y de mi familia yo soy el más pequeño. ¿Cómo voy a ir yo a liberar a tu pueblo? Le dice, ve con esta tu fuerza. ¿Cuál era la fuerza de Gedeón? El cántaro. El ¿Pero qué le cántaro y la tela. dice? ¿Pero qué le dice cuando él va a hacer la obra? Por Jehová y por Gedeón. Antes de él empezar a hacer la obra, él tuvo que hacer una obra primero en la ciudad del padre de él. ¿Qué le dice? Recuerden bien la historia. Que coja el buey de 7 años y haga qué. Que vaya con el buey de 7 años y derribe el altar de Baal y la imagen de cera que tenía el papá en la ciudad donde vivían. Y él fue de noche y llevó el toro de 7 años y hizo lo que Dios le dijo. Y al otro día dijeron, ¿quién hizo esto? Gedeón, vamos a matar a Gedeón porque derribó al altar de Baal y eso. Y el papá dijo, no, 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 no lo maten. Si Baal es Dios, pues que contienda él con Gedeón. Y por eso pusieron a Gedeón, Jerobal, Pero va. porque era el que tenía que pelear con Baal. Pero eso, ¿qué querrá decirnos a nosotros para vencer? Que tenemos que derribar, ¿qué, hermanos, de nuestras vidas? Todos los ¿Cuántos altares. altares a Baal Padre, tendremos cada uno de nosotros? todos ¿Cuántos padres. altares de Baal tenemos cada uno de nosotros? ¿Cuántas imágenes de cera tenemos cada uno de nosotros? Y si no los derribamos, no hay liberación y no hay triunfo. ¿Verdad?
Por eso oren constantemente. Porque no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y cuando pidan al Espíritu Santo, pidan los 7 caracteres del Espíritu Santo, entre los cuales hay poder, para derribar los Amén. altares de Baal y derribar las imágenes de acera que hayan en nuestras vidas, porque definitivamente los demonios están contra nosotros y tenemos que vencerlos. Amén. 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 Tenemos que derribarlos. Y cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestros altares a Baal y cuáles son nuestras imágenes de acera. Y si no, y si hay alguna duda, yo voy a orar, porque el Señor a cada uno le muestre dónde está su altar de Baal y dónde está su imagen de acera. Amén. 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 Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y el verso 8, y esto es un pacto que está haciendo el Señor ahí en Panio. Y Panio es ahorita aquí, nosotros estamos en ese momento. No, con nosotros el Señor está haciendo pacto. Amén. Amén. Y como me dijo el Señor, me harás un templo para que yo habite en ustedes. Y eso se relaciona con los seres que tenían 4 caras, que tienen que ver con la formación del pueblo de Israel antiguo alrededor del templo y los estandartes que tenían en su mano. Y el Señor, el templo estaba en la mitad, moraba entre ellos. Tenemos que hacerle un altar en nuestras vidas para que more Él en espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, llenarnos de este conocimiento y espíritu de temor de Jehová, y el temor de Jehová es obediencia. Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Es derribar el altar, los altares a Baal y las imágenes de cera en nuestras vidas. Y es estar con Dios. Y entonces estaremos cumpliendo los requisitos para que se cumplan las promesas del Salmo 91. Que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que es obediente al Señor, el que derribó los altares de Baal y las imágenes de cera, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y vienen todas las promesas del Salmo 91 que hemos estudiado, que es para las personas que vivimos la crisis de estos últimos días. Obediencia. ¿No hay nada que decir? Amén. Amén. Muy bien. Entonces eso es Mateo 16. Pero Mateo 16, el libro de Mateo, es un libro profético. ¿Y cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Mateo. Ese. Es el libro de Mateo. Así que Mateo es el alfa profético. Y es el primer libro del Nuevo Testamento, es el alfa. Y su complemento es Apocalipsis 16, que es el omega. Apocalipsis 16 no, es el libro de Apocalipsis, que es el omega. ¿Vale? Mateo el alfa del profético y Apocalipsis el omega. Pero en el omega la luz brilla 22 veces más que en el alfa. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. 22 veces, Maika. Sí, 22 versos más, tiene 22 versos allá, Apocalipsis 22, ya lo último. Entonces Mateo es el alfa
y Apocalipsis es el omega. Pero aquí estamos en paño, Apocalipsis 16, 17 al 19, y en paño está haciendo un pacto con su iglesia triunfante. Eso es este momento, con nosotros en este momento. Un pacto con su iglesia triunfante. Y si hacemos todo lo que les digo, entonces esta es la iglesia que está siendo construida sobre la roca del Señor, la piedra que es cortada de un monte no con mano humana, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La piedra angular. Porque la roca, la piedra angular es Cristo, ¿no? Ah, Amén. ya. Estamos siendo edificados en Cristo, en su palabra, en estas cuerdas, en estas líneas. Todo es un kit, todo es una armonía de una cosa con la otra y un aumento Amén. de conocimiento. Y luego vamos a ir a Apocalipsis 17, 10 al 12. Apocalipsis 17. Porque todos estos, en esos versos, esos capítulos se conectan en esos versos. Apocalipsis 17, del 10 al 12, y dice, y son 7 reyes, 5 son caídos. 5 son caídos, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7, y va a su perdición. Y los 10 cuernos que has visto son los 10 reyes que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia. Todo esto es símbolo de pacto, ¿no? Y esto aquí es la bestia que va a resucitar también, ¿no? Sí. Para ir a su perdición sin nadie quien le ayude. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta en cuanto a eso? 10 reyes son 10 países. ¿Cómo, hermano? Dentro. Hermano, la pregunta no se la entendí. ¿La puede repetir, por favor, hermano? Hermano. Hermanita, habla de los 10 reyes, vienen siendo 10 naciones. Esos 10 reyes son la ONU, Gracias. las Naciones Unidas, pero 10 es símbolo del mundo, porque 10 es símbolo sí, del mundo, del ateísmo, ¿correcto? Amén. Y ahí eso es como todo esto son el pacto, pero este es como la falsificación del pacto por la bestia. ¿Vale? Amén. En Apocalipsis 17, del 10 al 12. Aprendido. Que esas fue las que no alcanzamos a hacer, pero vamos a terminarlas de hacer para enviárselas a ustedes, como vieron las primeras que estaban más claras, ¿cierto? Las que hizo René, porque estaban muy claras y creo que están muy entendibles, ¿sí o no? ¿O Amén. Sí, cómo las hermana, vieron ustedes? muchas gracias a su hijo René. ¿Cómo Dígale. las vieron? Gracias, sí, Yo, yo las vi muy buena. geniales, yo le felicité, le dije que estaban geniales, porque es Pero tiene muchas que También, ganas que decirle gracias le que de metió a nuestra nosotros trabajar. parte. también les mandamos gracias. Bueno, muy bien. Esto es del libro de Mateo. Yo estaba tratando de escuchar, porque Mateo, ahí se abrió mucha luz, y aquí está hablando de los versos de los capítulos del 1 al 10 de Mateo.
Pero aquí habla de los capítulos 11, el 16 y el 22. Y yo les dije que el 23, que les dije que era como símbolo del templo, pero el 23 no es símbolo del templo, el 23 es símbolo de pacto, del pacto que Dios hace. El número 23 es símbolo de qué? De pacto. Cuando el Señor, cuando se terminan las 2300 tardes y mañanas, el Señor entra en el lugar santo, en el lugar santísimo, y empieza a hacer un pacto con su pueblo que permaneció, que esperó hasta ese tiempo. Y él dice que en Mateo se reúnen todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, así como en Apocalipsis se reúnen todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero también dice, habla de Mateo 24, dice que este Mateo 24 es uno de los capítulos más importantes y proféticos de la palabra de Dios. Y dice, bueno, también habla que en estos versos hay como, no sé, hay 24 24 o 12 profecías mesiánicas. Pero aquí está hablando, bueno, entonces el 23 es símbolo de pacto. Y vamos a ver qué dice el capítulo 23, por lo menos un pedacito, para ver si yo recuerdo todo lo que él estaba diciendo, porque en estos momentos no me viene. Lo siento mucho, hasta donde yo alcance, porque no puedo más. Pero, este, vamos a ver, Mateo 23. Mateo 23. Mateo 23. Y entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a ellos. Me parece que él dice que ese es un capítulo de condenación donde se desecha la gente del pacto anterior y se elige hace pacto con un nuevo remanente. Por eso hay que leerse el libro de Mateo, pero hay que leérselo, escuchar estas explicaciones y leerlo pensando en eso. Mateo 24 dice, vamos a leer Mateo 24, hay una parte que quiero resaltar allí, que gracias a Dios me la trajo a la mente en estos momentos. Y esa parte dice, cómo es que dice? Para buscármelo más rápido aquí en Google. Ya le voy a decir cómo dice.
A ver, vamos a buscarlo allá ¿dónde está? Pensé que me iba a salir aquí, no me... Ah, sí, Mateo 24:15. Creo que está. Ah, es que estoy en Lucas, con razón, no me cuadraba. Mateo 24:15, ¿alguien me lo quiere leer? ¿Alguien quiere leerlo por nosotros? Mateo 24, 15. Sí, 15. sí, por favor. Por tanto, cuando vieres la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que le entienda. Amén. Entonces aquí el libro de Mateo está conectando también con Daniel, conecta también con Apocalipsis, son libros proféticos. Y está hablando de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel tiene que ver también con lo del continuo sacrificio. Porque los mileritas creían correctamente que el continuo sacrificio era Roma. Roma es la que establece la visión, ¿cierto? El ateísmo. El ateísmo, tanto los ateos del 723 al 538, como la abominación desoladora, que es la bestia o el papado, el rey del norte del 538 al 1798. Entonces, se creía correctamente, los mileritas estaban correctos en su entendimiento sobre el continuo. Pero la iglesia adventista, la iglesia de la Odisea, aceptó el entendimiento del continuo de las iglesias protestantes dominicales, porque ellos dicen que el continuo es el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y la hermana dijo en sus citas que aceptar que el continuo es el ministerio de Cristo en el santuario celestial traería tinieblas y confusión a la iglesia, porque el continuo tiene que ver con la profecía y el continuo era cuando se quitara el romanismo, en su lugar se iba a poner la abominación desoladora que era el papado. Pero el ministerio de Cristo empezó desde que él nació y atraviesa todo este tiempo. Ahí no se puede aplicar eso. ¿Me hago entender? El ministerio de Cristo empieza, bueno, yo no sé, el ministerio de Cristo en verdad es, es, no es el continuo. Y no, y si ponemos el ministerio de Cristo en la profecía, no trae confusión y tinieblas porque no concuerda con los eventos que han No, sucedido en, no en la historia concuerda. externa. ¿Me hago entender? Sí, Porque el continuo fue cuando Roma cayó y se puso el papado en su lugar, que es la abominación desoladora. Entonces, el continuo es paganismo, es ateísmo. ¿Y cómo le vamos a poner que es el ministerio de Cristo en el santuario? claro que no. No se puede. Entonces, pero ¿de quién habla? En Mateo, Jesús mismo dice, cuando veas la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel en el lugar donde no debe estar. Y eso es lo que pasa. Esa interpretación está donde no debe estar. ¿Correcto? Entonces aquí el Señor está desechando la gente del pacto anterior, pero empieza a hacer un pacto con los que están entendiendo. Y los capítulos de Mateo, del 26 al 28, este, son símbolo de la Pascua. Entonces, y son, y ahí estos capítulos
creo que él dice que esto es primero, segundo y tercer ángel, me parece, pero no estoy segura. Pero bueno, les dije las cosas más importantes de esas delineaciones porque el sábado pasado no pude profundizar bastante en ellas. Pues hoy creo que profundicé un poquito más y Amén. hoy creo Hermanita, que profundizamos un hermanita, poquito más. disculpe, hermanita. Abajito del 23 está en inglés Ab on Men Eso es y pacto. Ah, no, pacto. no, discúlpeme, yo estoy diciendo pacto, Espera un momento. pero estoy Abajito. equivocada. Esto es expiación. Ah, expiación. Y este símbolo de expiación es como juicio. Y cuando se termina la profecía de los 2300 días, empieza el juicio. El Señor entra del lugar santo al lugar santísimo y empieza el juicio de los muertos y ahora ya estamos terminando el juicio de los vivos. Entonces el número 23 es símbolo de juicio, de expiación. Gracias, ¿Ok? hermanita. Y por eso el Y abajito, capítulo Usted dijo 20, que de pacto en antes. porque confundí esas dos palabras en inglés porque pacto se llama covenant y entonces no sé por qué la relacioné con Símbolo de a, juicio. sí, no, atonement, que eso es expiación. Y la creo que es expiación juicio. empieza cuando se acaban la profecía de los 2300 días. Cuando empiezas a 2300 días, pues también el Señor ahí y el santuario será purificado, también empieza a hacer como un pacto con su iglesia. Y ese 23 pues es la mitad de los cromosomas del hombre, del ser Sí, humano. Y bueno, él habla de todas esas cosas allí, ¿vale? amén. Y el abajo del 26-28 es, Esos capítulos son Passover, Pascua. Eso se llama Pascua. Eso traducido en la palabra Passover es Pascua. Y bueno, esos gracias. capítulos del 26 al 28 es como Pascua. Bueno, Entonces, gracias, entonces, hermanita. entonces, pues hay mucho más que decir sobre eso. Y él dijo, tengo mucho más que decir sobre esto. Y yo pues mucho más, hermanos, que él, porque esto fue lo que yo pude grabar en mi mente, porque ahora cuento es con lo que logre grabar, porque, bueno, porque así lo dispuso Dios. Yo acepto todo lo que Él disponga y, y, y trato de grabar porque si me pongo a hacer anotaciones necesito mucho tiempo y no dispongo de tanto tiempo, pero trato de grabar. Pero diga que está trabajando, que no tiene tiempo. Eso no es malo. sí, sí, yo no lo oculto, ¿no? Si yo estoy trabajando porque me toca hacerlo y entonces, Gloria a Dios, Gloria a Dios, hermana. sí, hermanita, sí, que sí, Dios le da muchas porque bendiciones. porque Bendito el Dios. dinero que yo me gane, pues también mando diezmos para la causa y pues hay más diezmos, acepto lo que Dios disponga. Y pues Dios Amén. algunos, le manda, Dios algunos es el que están manda. saliendo beneficiados, otros no tanto, pero así lo dispuso Dios y pues Amén, hermanita. Gloria a Dios. avanzaremos así en el nombre del Señor hasta donde Él diga. Ay, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Todo lo que Él venga, de la mano de Él viene y para mí, yo digo, bueno, Y Bendición. Él es el que manda en Él nosotros. es el que Punto. manda y yo digo, bueno, pues ahora de lo que yo trabaje también se van a sacar diezmos para ir para allá y pues que salga más para la causa. Hay 177 países y yo que casi ya no tengo tiempo de abrir mi canal, ayer como que lo abrí y a pesar de que no está habiendo tanta actividad, se han suscrito 2 personas más, estamos en 240 suscriptores. Entonces, Sí. pues ahí vamos. Yo, Romanos. lo único que el Señor nos dé poder
de poder destruir los altares de Baal en nuestras vidas y las imágenes de cera, porque tenemos que triunfar. Amén. 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 Expiación y juicio. Así. Sí, expiación y juicio. Perdón. Bueno, ya Expiación y habiendo juicio. dicho lo Dice suficiente, 1, 2 vamos y 3 a cerrar esto con una palabra de oración. Así es. Amén. Tiene un calor fuerte aquí. Ay, un momentico, está haciendo un frío y me Y dan hace duro de calambres y con el frío más calambres me Allá da. usted tiene frío y acá está haciendo calor. Mándame un poquito porque aquí estuvimos hoy a 2 grados bajo cero. Ay, Dios mío. Bendito Dios. Acá en esta parte de estos capítulos habla sobre el juicio de muerte. Oremos. Amén. Bondadoso Padre en los cielos, henos aquí. Nos postramos delante de tu presencia. Te damos gracias por el mensaje, por el aumento de conocimiento, por todas las cosas. Te pedimos que mantengas, como dice el himno, que sobre el cristal de las aguas el sol resplandece, que nos mantengas esta calma, que no nos abandones más. Pedimos tu Santo Espíritu, Señor, de Jehová, Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de poder. consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento, Señor, que dominemos este conocimiento y lo pongamos en práctica. Y espíritu de temor de usted, que te obedezcamos, que amemos tu ley, que todo el día sea ya nuestra meditación, que sea lo principal en la vida de cada uno de nosotros. Que no nos abandones más, que se ponga usted, a usted le pido, Señor, que nos concedas que nuestro Señor Jehová de los ejércitos sea con cada uno de nosotros y de tu pueblo y con nuestros hijos, y se ponga entre nosotros en pilar de fuego, aquí que está haciendo tanto frío y donde les hace calor, en columna de nube, y no permitas que el enemigo y su hueste y sus instrumentos humanos satánicos se acerquen a nosotros, ni dejes que nosotros nos acerquemos a ellos. Que así sea, de Jesús. Amén. Que podamos destruir todos los altares de Baal de nuestras vidas y ser un pueblo unido y poderoso en ti, Señor, en el Omnipotente. Que vivamos bajo la sombra de tu omnipotencia y que destruyamos los altares de Baal y las imágenes de cera. Amén. Y que esta iglesia así unida y triunfante como un ejército en orden, con banderas, vaya al triunfo, Señor. Que las puertas Gloria del a Dios. infierno no prevalezcan sobre nosotros. Gracias, Que así Señor, sea. por reunirnos a estudiar tu palabra. Y todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Amén. amén Amén. y amén. Y amén. Gracias, hermanita, por su Amén. apoyo espiritual. Y un feliz Bueno, resto de hermanos, gracias a Dios Amén. por todo. Gracias a Dios que nos da fuerza y voluntad. Amén. Y que Amén. tengan buen apetito de tarde y que, bueno, que llegue que venga la nube para que les dé, Frío. para que les dé fresco. Y aquí una columna de fuego para que nos Calor. caliente. Amén. Amén. Que así sea. Feliz- El feliz Señor la inicio de semana bendiga. para usted, Gracias. hermano. Amén. Amén. Y Feliz inicio gracias, de semana René, para por usted, leer. Feliz, hermano.
Feliz semana para usted. Que gracias, René, por las delineaciones. Nada, Estaban muy nada, contentos. estamos encantados. Gracias. Es un placer para mí ayudar. Amén. Te Gracias. Salud. faltan las otras. Te faltan las otras. Sí, sí. Hoy más tarde las Hermano. hago y mañana mi madre se las envía. Amén. Gracias. Que Amén, tengamos una gracias. feliz y bendecida semana.